Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a otro vídeo de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy continuaremos con nuestro curso de Arduino. Primero, antes que nada, te hago la invitación para que veas nuestro curso de Arduino desde el primer capítulo, dando clic a esta tarjeta que está saliendo en mi parte superior izquierda. Ya hemos venido desarrollando diversos proyectos en Arduino, entonces en el día de hoy nos toca entender cómo funciona la comunicación serial de Arduino, el cual nos va a proporcionar una herramienta fundamental para analizar nuestros códigos y también para mirar y observar variables importantes con nuestro código de programación. Nos permitirá entonces interactuar con el computador y de esa forma darle una evolución a los códigos que estamos comenzando a hacer en el curso. Veamos entonces cómo se hace una comunicación serial utilizando el Arduino. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno amigos, vamos a entender entonces cómo es que funciona la comunicación serial con Arduino y cómo esto nos va a ayudar enormemente en nuestros proyectos. Inicialmente pues estamos aquí en el sitio web de Control Automático Educación. Aquí puedes ir directamente al curso de Arduino, donde verás todas las entradas que hay disponibles hasta la fecha. Pero entonces lo que nos concierne el día de hoy es entender en qué consiste dicha comunicación serial, en este caso usando nuestro Arduino. Los puertos de comunicación serial nos van a proporcionar la forma más efectiva de comunicar nuestro Arduino con nuestro computador. Y como podrás notarlo, a través de esta comunicación, como estamos conectando el computador, nosotros podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo mandar diversas órdenes al Arduino o recibir información importante como información de sensores o actuadores, donde esté conectado la placa de Arduino. La comunicación serial entonces que se realiza entre dos dispositivos, en este caso el computador y nuestro Arduino, pues únicamente se va a realizar con tres líneas. Entonces esas tres líneas serán primero la línea de recepción de datos. Esa línea tiene un nombre, la vamos a conocer como RX. La línea de transmisión de datos la conoceremos como TX y habrá una línea común que es GND o tierra. Aquí tenemos un esquema de dos equipos conectados por comunicación serial. Por ejemplo, aquí tendríamos nuestro computador y en este otro equipo tendríamos nuestro Arduino. Vemos que solo se utilizan tres líneas, que si el computador quiere mandar una información al Arduino, entonces lo va a mandar por la línea TX y que el Arduino entonces la va a recibir por la línea RX, porque es por ahí donde recibe. Si el computador quiere recibir información del Arduino, lo recibe por RX y el Arduino lo envía por TX y la línea común que es la tierra. Pero esas líneas o esos pines de nuestro Arduino podemos encontrarlo fácilmente, pues las placas de Arduino ya traen indicadas dónde es que están estos pines de comunicación serial. En el caso del Arduino 1 y el Mini Pro, los pines de RX están en el pin 0 y el TX está en el 1. En el caso del Arduino Omega o el Arduino Due, tenemos 4 puertos seriales. Entonces, dichos puertos seriales, por ejemplo, el puerto serie 0 tiene el pin 0 será el RX, el 1 el TX, el puerto serie 1 el RX es el 19, el TX el 18, el puerto serie 2 será el 17 el RX, 16 el TX y por último el tercer puerto serie será el 15 el RX y el 14 el TX. Entonces vemos que en estos Arduinos que son más grandes, más potentes, pues tendremos más puertos seriales, o sea, podremos comunicar, además del computador, podremos hacer comunicaciones con otros dispositivos, otro Arduino, en fin. En el canal, además del Arduino, también hemos tratado cursos de microcontroladores PIC, donde lo aprendemos a programar utilizando el lenguaje C y el compilador PIC-C Compiler. Si deseas ver cómo programar una comunicación serial utilizando un microcontrolador PIC, dale clic a esta tarjeta y aprende a hacerlo. Pero ¿cómo es que sucede esta comunicación serial? Pues simplemente si tenemos dos dispositivos, supongamos que hay un dispositivo aquí a la izquierda y otro dispositivo aquí a la derecha, dicha comunicación solo se va a hacer a través de un intercambio de secuencias de bits. O sea, yo mando un 0, mando un 1, un 1, un 0, un 1, 0, 0 y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí un señal binario que es solo 0 y 1 y que se van intercambiando entre un dispositivo a otro dispositivo. Esta transmisión de datos es una transmisión que se hace bit por bit, o sea, siempre se envía un bit, después del siguiente, el siguiente, el siguiente y así sucesivamente. Dicha comunicación pues
es bastante lenta porque estamos haciendo un envío de bit por bit, pero la ventaja que se tiene es que podemos hacer una comunicación entre dos dispositivos a una gran distancia y únicamente, como lo vemos aquí, utilizando 3 líneas. Sin embargo, es muy común encontrar en dispositivos embarcados que a esos puertos seriales se refieren a ellos como el UART, que es simplemente Universally Asynchronous Receiver Transmitter, la cual simplemente es una unidad que nos indica la conversión de los datos a una secuencia de bits. O sea, estamos convirtiendo los datos que recibimos en una secuencia de bits, como lo vemos aquí, donde posteriormente pues serán transmitidos o serán recibidos a una velocidad determinada. Pero también la comunicación serial se da mediante variaciones de voltaje, donde los dispositivos, veremos otra nomenclatura bastante común, el TTL, Transistor Logic, realiza una comunicación mediante la variación de señal. O sea, cuando varían estas señales binarias entre 0 voltios y 5 voltios, o dependiendo del Arduino entre 0 y 3,3 voltios. Ciertos dispositivos pues poseen esta característica de transistor logic que permite hacer compatibilidades de voltaje entre ambos dispositivos que se quieran comunicar. Por ejemplo, nuestro Arduino, él tiene esa tecnología, por lo tanto es bastante fácil realizar la comunicación a través de integrados que permitan la conversión, por ejemplo, serial a USB y conectarlo a nuestro computador. Nosotros ya habíamos visto entonces, como nosotros tenemos nuestro Arduino, ese Arduino pues posee unidades UART que operan a nivel TTL, como ya lo indiqué, o sea, de 0 a 5 voltios, los cuales lo hacen bastante compatible con la conexión a USB. Y como ya vimos, los pinos de los puertos seriales, podemos notar que también la mayoría de nuestros Arduinos pues ya poseen un conector USB, o sea que hacer la conexión con nuestro Arduino al computador es súper sencillo, simplemente conectar el cable y listo, tenemos una comunicación serial al computador rápidamente. Falta solo hacer la programación. Pero entonces, ¿cómo vamos a realizar la comunicación serial con el Arduino y el computador? Simplemente conectamos pues nuestro Arduino obviamente con el cable USB y en el IDE de Arduino, aquí tenemos por ejemplo el IDE de Arduino, aquí en la parte de encima hay una parte que se llama Serial Monitor, ¿cierto? Que es el monitor serial. Simplemente le damos clic aquí y se va a abrir esta ventana. Esta es la ventana del monitor serial. Aquí entonces podríamos escoger las velocidades con las que yo quiero que reciba el computador. Entonces yo le debo poner la misma velocidad con la que me estén transmitiendo, en este caso con la que me esté transmitiendo el Arduino. Y aquí tendré una ventana donde yo podré mandar cualquier información hundiendo send. Y aquí abajo esta ventana mayor es simplemente para yo visualizar lo que me está mandando el Arduino. Aquí yo podría ver todos los datos que me llega desde la placa. Vamos entonces a entender las funciones del Arduino para realizar la comunicación serial. Inicialmente pues deberíamos configurar la comunicación serial en Arduino. Simplemente utilizamos serial.begin. Serial nos indica la función y como es una función en estructura, entonces colocamos punto begin, o sea que inicialice la comunicación y entre paréntesis vamos a colocar la velocidad. Esa velocidad puede variar, puede tomar estos valores que vemos aquí. Puede ir del 300, 600, 1200, 2400, 4800, va subiendo hasta 9600, va hasta 38400, 57600 y la más alta es 115200. O sea, esas son las velocidades estándar. Esas velocidades se miden en baudios, que simplemente corresponden al número de cambios de una señal por segundo. Como ya lo dije, entonces ambos dispositivos, en este caso si comunicamos dos dispositivos, tienen que hablar a la misma velocidad. O sea, el computador deberá ser configurado, por ejemplo, a 19200. Entonces el Arduino también tendrá que mandar a 19200. La velocidad más típica y más común es la velocidad de 9600 baudios. Pero ustedes pueden colocar cualquier velocidad siempre y cuando ambos dispositivos sean compatibles con dicha velocidad. Ya entendimos entonces cómo configurar la comunicación serial. Ahora simplemente nos hace falta es imprimir datos o leer datos. Entonces, si yo quiero imprimir un dato, simplemente utilizo el serial.print y entre paréntesis el dato que yo quiero imprimir allá en el monitor serial. Ahí se imprime rápidamente. Si yo quiero imprimir un string, el dato sería entre comillas, por ejemplo, entre comillas, mi mensaje es tal cosa y se imprimiría. Ya vamos a ver el ejemplo. O también puedo colocar la misma función print, serial.print y al final coloco un ln que simplemente está colocando un enter al final del dato. Entonces muestra el dato y coloca un enter o simplemente está quebrando la línea.
Con esos dos, entonces imprimimos los datos fácilmente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero leer los datos que me están llegando desde el Arduino? Simplemente, por ejemplo, creo una variable, dato en este caso, y llamo nuevamente mi función serial, punto, pero en este caso ahora voy a leer, entonces coloco read, abro y cierro paréntesis. Entonces le estoy leyendo lo que viene desde el bus de comunicación serial y lo estoy guardando aquí en dato. Algo muy típico cuando yo quiero leer datos es también conocer si en este caso, si en el bus de comunicación serial, pues hay algún dato esperando a que yo lo lea. En ese caso hay una instrucción que se llama serial.available, abro y cierro paréntesis, que es una instrucción como para chequear si el Arduino me está enviando algún dato y yo todavía no lo he leído. Entonces esta me va a devolver un true, un verdadero, un 1 lógico, si realmente hay información pendiente para leer, o me va a entregar un falso si no hay nada pues que tenga que leer dentro del bus de comunicación. Vamos a ver. Esas instrucciones son las básicas que utilizaremos en la comunicación serial. Sin embargo, también tenemos otras instrucciones las cuales podemos emplear y que es bueno que ustedes también conozcan. Por ejemplo, si deseamos deshabilitar el puerto serial y de esta manera poder utilizar los pines TX y RX del Arduino, que en el caso del Arduino 1 es el pin 0 y el pin 1, simplemente nuevamente utilizamos el tipo de estructura, colocamos serial.en, abre y cierra paréntesis. Así ya estamos deshabilitando el puerto serial. Por otro lado, si deseamos preguntar si el puerto serial está listo para efectuar la comunicación, simplemente hacemos un if y entre paréntesis serial. De esa forma entonces será verdadero si el puerto de comunicación está perfectamente configurado para recibir datos por el puerto serial. Otra instrucción importante es si queremos leer los datos que están en el buffer. ¿Qué es el buffer? El buffer es donde se almacenan los datos que son enviados o recibidos desde el Arduino hacia el computador y viceversa. Entonces siempre se va a almacenar en una especie de buffer, en una especie de memoria. Entonces si nosotros queremos saber qué tipo de datos hay en el buffer y buscar por ejemplo un string específico que esté dentro de ese buffer que supongamos estamos recibiendo desde el computador, vamos a decir serial.find de buscar y entre paréntesis colocamos el string que queremos buscar en el buffer de comunicación que estamos por ejemplo recibiendo desde el computador. También cuando nosotros estamos enviando o recibiendo datos por el puerto serial, normalmente se espera un tiempo. Ese tiempo por defecto son 1000 milisegundos o un segundo. Sin embargo, nosotros también podemos configurar el máximo en milisegundos que se desea esperar mientras llega un dato por el puerto serial. Simplemente colocamos serial.setTimeout y entre paréntesis el tiempo en milisegundos. Por otro lado, queremos saber cuándo los datos están disponibles y poder utilizar el que ya vimos, el serial.read, que es para leer los datos del puerto serial. Utilizamos la siguiente instrucción, el cual, ojo, muy importante, esta instrucción no es compatible ni con el Explora, ni el Leonardo, ni el Micro. Entonces, para saber si los datos están disponibles, simplemente colocamos serial event, abre y cierra paréntesis. Así vamos a saber si hay datos disponibles y ahí sí podemos utilizar el serial.read para leer aquellos datos. Por otro lado, si estamos enviando datos y deseamos esperar a que se complete la transmisión de dichos datos salientes, pues simplemente ejecutamos serial.flush, abre y cierra paréntesis. Así el Arduino va a esperar primero a que se envíen esos datos y va a continuar haciendo su programa interno. Si deseamos también devolver el siguiente byte o un carácter que esté almacenado en el buffer, pero no queremos eliminarlo del propio buffer interno, simplemente utilizamos serial.pick, abre y cierra paréntesis. Y veamos una última instrucción. Para leer caracteres del buffer serial y guardarlos en un string hasta que se produzca un timeout, que ya lo vimos que por defecto el timeout es de 1000 milisegundos, pues simplemente usamos serial.readString, abre y cierra paréntesis. Con esto entonces damos un rápido vistazo a las diferentes funciones de la comunicación serial, que pueden verlas aquí en la página de control automático educación, pero inicialmente vamos a comenzar con lo más básico y más adelante iremos incrementando este tipo de instrucciones en proyectos futuros. Vamos a ver aquí unos ejemplos y aprendemos a utilizar entonces la comunicación serial del Arduino. El primero que vamos a hacer es un ejemplo básico, simple, que es simplemente recibir datos serial desde el Arduino. Entonces para eso vamos a recibir una variable contador que se va a enviar desde la placa de Arduino a través del puerto de comunicación serial y lo vamos a mostrar en el monitor serial. Entonces el código de esa
está aquí. Entonces simplemente le damos copiar y lo vamos a pegar en el sketch de Arduino. Estamos aquí en el sketch de Arduino. Rápidamente simplemente creamos la variable contador. En el void setup vamos a configurar la comunicación serial. En este caso utilizamos serial.begin y le vamos a decir que voy a configurar el Arduino a una velocidad de 9600 baudios, que es una de las velocidades típicas y estándares. Y simplemente en el void loop, que es el ciclo infinito, yo quiero que esta variable contador pues se vaya mostrando en el monitor serial. Entonces voy a imprimir inicialmente serial print, voy a mandar un mensaje, entonces para eso lo hago entre comillas, coloco contador espacio, entonces ese es el mensaje, y después print serial.print y al final ln para poner un enter al final. Simplemente voy a imprimir la variable contador, en este caso como la variable está en 0, entonces va a decir contador es igual a 0. Luego simplemente incrementamos el contador más y esperamos medio segundo. Nuevamente, como el loop se repite, el contador aumenta, entonces me muestra el contador en 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vamos entonces a conectar aquí nuestro Arduino al computador a través del cable USB. Vamos a verificar aquí en Tools que la puerta sea seleccionada, en este caso el COM6, y también verificar que estemos seleccionando el Arduino que estamos usando. En este caso sería el Arduino 1. Con eso simplemente entonces podemos aquí verificar el código para saber si está correcto. Vemos que está totalmente correcto. Y ahora simplemente vamos a cargar aquí nuestro código. Estamos cargando aquí el código en nuestro Arduino 1. La carga fue satisfactoria. Aquí vemos cómo el LED de recepción está siendo activo. Vamos entonces a abrir el monitor serial. Si abrimos el monitor serial, entonces vamos a ver contador 0, 1, 2, 3. Siempre la línea de abajo es la línea más actual, 10, 11, 12, 13, 14. Y entonces vemos que realmente aquí el monitor serial es bastante importante para mostrar, por ejemplo, datos importantes de nuestro proyecto o inclusive para debugar nuestro código, o sea, para encontrar errores. Muchas veces nosotros estamos programando y tal vez una variable no se está cargando con el valor que es. Entonces simplemente lo mandamos al monitor serial y vemos cómo es que se está cargando para hacer el análisis pues, de nuestro código. Recordemos aquí que configuramos nuestro Arduino a ¿cuánto? A 9600 con la función serial.begin. Y entonces nuestro computador también tiene que estar a 9600 para que muestre el mensaje. ¿Qué pasaría si yo aquí en mi computador pongo otra velocidad? Voy a ponerle a mi computador 57.600 baudios, pero mi Arduino está en 9600. Mire lo que pasa. Empiezan a aparecer caracteres extraños y es porque el computador se está comunicando a una velocidad alta en cuanto nuestro Arduino tiene una velocidad baja. Entonces las velocidades no son compatibles, por eso no estamos viendo absolutamente nada aquí en el monitor serial. Entonces para eso es importante siempre que ambos los dispositivos pues trabajen a la misma velocidad para poder ver el dato correctamente. Oye, ¿te está gustando este video? ¿Te está gustando el curso de Arduino? Entonces, ¿por qué no te suscribes a este canal y le das un me gusta? El segundo ejemplo que vamos a ver sobre la comunicación serial con Arduino será enviar datos serial al Arduino. Entonces, para eso vamos a montar este circuito donde vamos a enviar un número desde nuestro computador de 0 a 9 y lo vamos a mostrar en nuestro display de 7 segmentos. Si ustedes ven este circuito del display de 7 segmentos es exactamente el mismo que vimos en el video anterior. En un video anterior aprendimos cómo utilizar el display de 7 segmentos explicado paso a paso y como lo vamos a utilizar ahora en el ejemplo de la comunicación serial con Arduino, será interesante que sepas cómo manejar este periférico. Si quieres aprender cómo utilizar un display de 7 segmentos con Arduino, simplemente le das clic a esta tarjeta que está saliendo aquí arriba y podrás aprenderlo desde cero. Entonces desde el computador mandamos el número, el Arduino va a recibir ese número, lo muestra en el display. Adicionalmente a ese circuito que hicimos anteriormente, vamos simplemente a colocarle un LED. El LED pues tendrá el LED a tierra y su resistencia y el LED está conectado entonces al pin número 3. Entonces desde el computador pues vamos a mandar una letra, por ejemplo la letra P de prender, y entonces el Arduino tendrá que prender el LED. Y si le mandamos la letra A de apagar, el Arduino tendrá que apagar el LED. Entonces hará las dos cosas simultáneamente. Aquí abajo entonces está el código de enviar datos serial al Arduino
que es este de acá, simplemente le damos entonces copiar y lo pegamos en el sketch de Arduino. Estamos aquí entonces, lo copiamos aquí en el sketch de Arduino. Vamos a ver rápidamente en qué consiste. Es importante entonces que ya hayas entendido la clase del display de 7 segmentos, porque vamos a reaprovechar ese código que ya lo vimos y ya lo explicamos en ese video. Inicializamos entonces simplemente creando los dos vectores de los displays, bien sea que tengas uno de cátodo o de ánodo común. Entonces ya están listos los dos vectores. Vamos a definir los pines donde estarán conectados el display de 7 segmentos, del segmento A hasta el G. Vamos a definir entonces un dato, un entero, tipo dato. Aquí entonces almacenaremos los datos que vamos a recibir del Arduino a través de la comunicación serial. Y también vamos a definir el LED en el pin número 3. Tenemos aquí una función para manejar nuestro display de 7 segmentos. Yo la voy a explicar rápidamente porque ustedes se darán cuenta que esa función realmente la hice a partir del video del display de 7 segmentos. Pero antes que eso, vamos primero para la función voiceSetUp, donde estamos configurando el Arduino. Inicialmente, pues en este for que va desde el A hasta el G, estamos configurando todos esos pines como salidas, porque ahí es donde voy a conectar el display de 7 segmentos. Voy a configurar entonces la comunicación serial con la instrucción que acabamos de ver a 9600 baudios. Nuevamente, ustedes pueden poner otra velocidad si lo desean. Y voy a configurar el LED también, que será una salida digital. Entonces LED será salida digital. Y vamos a inicializar aquí, como voiceSetUp solo se ejecuta una vez, vamos a inicializar nuestro display de 7 segmentos en 0. Vamos a colocar aquí 0. Entonces simplemente estoy aquí llamando la función display7c, que es esta función de aquí. Aquí en el primer parámetro coloco el número que quiero mostrar. En este caso, como sabemos que yo estoy utilizando un display de cátodo común, voy a utilizar el vector display7c de cátodo común, que es este de aquí. Y simplemente le estoy diciendo, bueno, de ese vector muéstrame la posición 0. La posición 0 sería enviar esta combinación 0x3f, que me muestra un 0 en el display de 7 segmentos, como lo vimos allá en el video. Y simplemente entonces aquí coloco los pines del Arduino donde conecte los segmentos de mi display. Como eso ya los definimos aquí, pues ya sabemos que el segmento A está en el pin 2, el B en el 3 y así sucesivamente. Si vemos rápidamente aquí la función display 7 segmentos, ustedes se darán cuenta que es parecida. Simplemente tomé aquella función puerto que estamos usando en control automático de educación y simplemente la alteré. Aquí simplemente, como tengo aquí esta instrucción es el número que quiero mostrar en el display de 7 segmentos y estos son simplemente los segmentos. Entonces simplemente escribo con digital write 7 veces, ¿cierto? Esto es, escribo en el segmento A, en el pin B, en el pin C, y para eso estoy utilizando el bit read. Recordamos que el bit read utiliza el bits aquí, el número que yo le agregué en bit, y me devuelve la posición. Por ejemplo, en este caso me devuelve la posición 0 de ese número de aquí. Aquí me devuelve la posición 1 y así sucesivamente. Es exactamente igual a cómo funciona la función puerto, solo que ya más generalizado para un display 7 segmentos. Entonces con esto entonces solo estoy mostrando el número 0 y voy a arrancar entonces el while loop. El while loop es el ciclo infinito. Entonces primero vamos a hacer una pregunta. Vamos a preguntar si hay datos dentro del bus serial. Recordamos que para eso el Arduino nos ofrece esta función serial.available. Entonces Arduino le está preguntando, está viendo en el puerto serial si es que existe algún dato para ser leído. Vamos a suponer que hay un dato para ser leído. Entonces si hay un dato para ser leído, entonces el Arduino listo va a hacer en la variable dato, va a guardar ese dato. Entonces ¿qué va a hacer? Simplemente va a decir serial.read. Entonces está leyendo el puerto serial. Entonces como ya tiene el dato, como ya lo leyó, pues ya va a mirar qué es lo que tiene que hacer con ese dato. Ese dato que se recibe es un dato string o es un dato en formato de ASCII. Aquí el ASCII, aquí tenemos una tabla del código ASCII, que son unos formatos en string. El código ASCII en sus siglas en inglés es el American Standard Code for Information Interchange, o código estadounidense estándar para el intercambio de la información. Entonces aquí por ejemplo, cada carácter corresponde a un número. Si vemos, por ejemplo, la letra A mayúscula corresponde al número 65. La A minúscula corresponde al número 97. En el caso de los números, el número 0 corresponde al 48, el 1 al 49 y así, por ejemplo, hasta el 9 corresponde al número 57. Entonces siempre en la comunicación serial estaremos mandando strings o caracteres ASCII. Entonces ya aguardamos aquí el dato
utilizando la función serial.read. Entonces vamos a preguntar si ese dato es igual, entonces ponemos entre comillas para saber que es aquí un tipo carácter. Por ejemplo, la P minúscula. La P minúscula me va a indicar prender. Si el dato realmente es P minúscula, entonces ¿qué va a hacer? Va a escribir digital write en LED high. Simplemente va a prender el LED. Y vamos a mostrar en el puerto serial con la función que acabamos de ver, serial.println, para que coloque un enter al final. Simplemente me diga el LED on o LED encendido. Si el dato lee un A, entonces va a ser lo contrario. A es de apagar, entonces simplemente va a apagar el LED con digital write LED low. Y nuevamente, pues utilizando nuestra función serial.println, me va a indicar que el LED está apagado. Ahora, ¿qué pasa si está mandando números? Un 0, un 6, un 8. Esos números los tiene que mostrar en el display de 7 segmentos. Entonces vamos a hacer una pregunta. Si el dato es mayor o igual a 0, sí, y aquí entonces el doble ampersand es para realizar lógicas. En este caso es una lógica AND. Entonces quiere decir que las dos condiciones se tienen que cumplir. En este caso, si dato es mayor o igual a 0 y dato es menor o igual a 9, entonces haga lo que hay dentro del if. Entonces ambas condiciones se tienen que cumplir. Vamos a suponer que en dato hay un 5. Entonces vamos a preguntar, ¿5 es mayor que 0? Sí, perfecto. Entonces se cumple. La primera condición se está cumpliendo. Y va a mirar la segunda condición. Dato, en este caso 5 es menor o igual a 9. También se cumple. Eso es verdadero. Entonces como las dos condiciones se cumplen, él va a hacer esto que hay aquí adentro. Nuevamente va a llamar nuestra función display7sec, que es para mostrar aquel número. Va a utilizar el vector de display de cátodo común y va a tomar la posición en el dato. Supongamos que era el dato era 5. Entonces aquí va a haber un 5, pero recordemos que lo que habíamos guardado en dato era un código ASCII o era un carácter, así en comillas. Entonces realmente eso no es un dato numérico, sino que es un tipo de carácter. Entonces, para convertirlo a un dato numérico, para que realmente sea un 5, pues vamos a restarle 48. ¿Por qué le vamos a restar 48? Volvemos a nuestra tabla del código ASCII. Si miramos, el número 0 realmente equivale a 48. Entonces, yo estoy recibiendo un 5. Entonces, realmente ahí en dato yo no tengo un 5, sino que tengo un 53 porque recibí un ASCII. Entonces simplemente si yo digo 53 menos el 0 que es 48, ahí sí, esa resta me va a dar 5. Entonces aquí simplemente le estoy diciendo tome la posición 5 de este display 7C o desde el de cátodo común y muéstrelo en el display de 7 segmentos. Entonces simplemente aquí donde está el vector 7C va a tomar la posición 5 que sería 0x66 en hexadecimal. Entonces con este número yo puedo formar un 5 en el display de 7 segmentos. Vamos entonces a programarlo. Simplemente vamos nuevamente a verificar el puerto que está en el puerto 6 y verificar también que sea nuestro Arduino 1. Una vez verificado eso, vamos simplemente aquí a cargar nuestro código al Arduino. Está cargando, ahí terminó de cargar. Vemos que ya está indicando el número 0 porque él inicializa acá entonces nuestro display en el void setup, lo inicializó en 0. Entonces está esperando simplemente las órdenes que yo le envío del puerto serial. Abrimos aquí el serial monitor. Vemos aquí que está el serial monitor. Y simplemente entonces vamos a enviarle datos. Si yo le envío P minúsculo de prender, le doy a enviar. Vemos como el LED se acaba de prendido. Si le envío A de apagar, vemos que se apagó el LED y mostró LED off. Perfecto. Y podemos mandar también cualquier número. Por ejemplo el 8. Vemos que me muestra un 8. Podemos darle con enter también. Y también me va a mostrar aquí entonces el mensaje dato 8. Que si veíamos, además de mostrar aquí en el display de 7 segmentos, pues también utilizando las funciones serial print, que es para que no coloque un enter. Entonces dato 2 puntos espacio y luego serial print ln me muestra el dato menos 48 para que me muestre en este caso el 8. Y le puedo mandar cualquier otro número, 7, 2, 9, 1, 0, 5 y así sucesivamente. Vemos entonces cómo es de útil utilizar la comunicación serial en Arduino.
Muy bien, controleros y controleras, con esto entonces llegamos al final de otro video de nuestro curso de Arduino. Espero les haya gustado, hayan entendido cómo utilizar la comunicación serial, que la utilizaremos de aquí para adelante en otros proyectos de nuestro curso. Si les ha gustado este video, pueden darle un me gusta. Si no les ha gustado, pueden darle un no me gusta. Recuerden, si les interesa estos temas, suscríbanse al canal para que estén al pendiente de nuevos videos y nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien, hasta luego.